Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio. Un gusto saludarles. Quiero confirmar si me escuchan. Sí, señora. Sí, señora. Dale, muchísimas gracias. Bienvenidos a este espacio de encuentro referente a la web conferencia a la fase número 2 del curso Proyecto NGN y es referente al desarrollo del componente práctico. Bueno, al final vamos a hablar un poquito acerca del gestor de referencias que vamos a estar utilizando para el desarrollo de la fase de este curso. Vamos a hablar un poco sobre opciones de grados y formatos, los requisitos de opciones de grado, cuáles son esas herramientas de apoyo para la investigación, ideas de proyecto de trabajo, cómo se estructura un planteamiento del problema, una revisión de literatura referente a un marco teórico y también vamos a hablar un poco de cómo redactar los objetivos que hay que tener en cuenta para redactarlos. El propósito del aprendizaje del curso Proyecto NGN está relacionado en diseñar una propuesta de trabajo de grado mediante el uso de herramientas y técnicas sugeridas por la comunidad científica para el desarrollo de proyectos de investigación relacionados con las redes de nueva generación. Entonces, mediante este encuentro vamos a ver todas las bases de datos que podemos explorar para encontrar información, así también como los gestores de referencias que nos pueden ayudar para las citaciones y para la bibliografía en cuanto al desarrollo de nuestro trabajo de grado. Entonces, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tenemos diferentes modalidades y opciones de trabajo de grado para los estudiantes de la especialización en redes de nueva generación. Existe la modalidad de proyecto aplicado, proyecto de investigación, monografía y también está la parte de créditos de maestría. En este curso nos vamos a enfocar en que el estudiante tome una de las opciones en cuanto ya sea proyecto aplicado, proyecto de investigación o monografía. Recuerden que los créditos de maestrías tienen un costo adicional, pero son homologables, ¿verdad? Si ustedes más adelante quieren tomar la maestría. Entonces, queremos que ustedes desarrollen un trabajo investigativo de formulación y aprendan, ¿verdad?, a cómo este se puede desarrollar. El proyecto aplicado es cuando nosotros queremos resolver ya sea una necesidad de nuestro entorno, una necesidad, por ejemplo, donde trabajamos y que tengamos como visión o que tengamos ya de pronto unos fondos o un presupuesto asignado para poder implementarlo y desarrollarlo. Como lo ven, es un proyecto aplicado que va a requerir, ¿verdad?, el desarrollo tecnológico o un proyecto de también tecnológico en cuanto a trabajo social. Debe estar articulado un área del conocimiento, de la especialización y también dentro del proyecto aplicado nosotros podemos ver diferentes modalidades como está el proyecto de emprendimiento empresarial en el cual tú formulas una empresa que vas a crear también, puede ser una opción de grado en cuanto a la modalidad proyecto aplicado y el formato que se aplica para este es el F794. También se puede presentar un proyecto de desarrollo tecnológico o un proyecto de trabajo social comunitario que está relacionado al formato F791. Pero, ¿verdad? Es importante e indispensable que cuando vamos a formular un tipo de estos proyectos, no abarquemos demasiado y que realmente no lo podamos implementar. Entonces, para eso está este curso, para orientarles y para delimitar el proyecto de tal manera que pueda ser realizable en el tiempo que se desarrolle la especialización. Otra opción de proyecto de grado es el proyecto de investigación, pero ya saben que un proyecto de investigación requiere vinculación a un semillero de investigación que esté articulado a una línea de investigación de ese semillero y es un proyecto todavía mucho más estructurado que requiere mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque se está desarrollando mediante una
investigación y se va a hacer un aporte a la literatura. Aquí solamente en el proyecto aplicado vamos a utilizar nuestros conocimientos para solucionar un problema, para resolver básicamente un problema. Aquí vamos a resolver un problema, pero adicionalmente vamos a hacer un aporte adicional significativo a la literatura. El formato que se utiliza para un proyecto de investigación es el F792. En cuanto al proyecto, a la opción de monografía, es básicamente una revisión de masas documentales, una revisión de literatura, en la cual usted puede dejar plasmado como un diseño, puede hacer simulaciones, puede evaluar diferentes tecnologías para dar una solución. Aquí es importante plantear bien la pregunta problema en la que nos vamos a situar para que se pueda aceptar como una monografía, porque tiene que contribuir, ¿verdad?, a la literatura. El formato que se utiliza para este tipo de modalidad es el F793. Cada uno de estos formatos, en el foro de la actividad, yo abrí un nuevo foro, pero ese foro es solamente como para que tuvieran acceso, porque el proceso para hacer ahora la entrega de estas modalidades de trabajo de grado cambió. Antes había unos formatos como los que usamos en el curso, pero ahora todo se digita de manera online a través del campus virtual. Entonces, como no podíamos descargar los documentos del listado maestro, que de hecho en la guía de actividades estaban enlazados con los enlaces de la universidad, pero como ya cambió el proceso, quitaron esos documentos, entonces por eso me tocó luego compartirlo con ustedes cuando revisé que no aparecían esos formatos. Bueno, entonces, así como para darles también información adicional a ustedes, al que esté interesado, pero ya esto está fuera del curso, en el curso solamente vamos a trabajar estas tres modalidades: proyecto aplicado, proyecto de investigación y proyecto de monografía. Ustedes adicional, si no optan por ninguna de estas opciones dentro de la especialización, sí, ustedes tienen una opción de tomar créditos de maestría. El acuerdo más actual es el 862 de opciones de trabajo de grado. A partir de la página 9 hasta la página 13 nos indica que posgrado podemos tomar como créditos, son 6 créditos que deben tomar como opción de grado. Puede ser en maestría en gestión de la información, en maestría en gerencia de proyectos, en maestría en logística de red de valor, en maestría en IoT. Y ya sabemos, como en esta especialización, si usted está tomando ahora los cursos de la especialización, para todos los cursos que sean aprobados en posgrado en la universidad deben estar sobre 3.5. Es decir, que también esos créditos adicionales, esos 6 créditos adicionales que tomemos, ya sea de un posgrado, también como este curso, deben quedar sobre 3.5 para que sean aprobados. Pero entonces, ¿en qué momento yo puedo hacer una inscripción de esas opciones de grado? Pues hay un acuerdo, el número 6 del 28 de mayo, que nos explica cuáles son esos requisitos, cuáles son esas condiciones, el apoyo académico y administrativo que se le va a dar a cada opción de grado. Por ejemplo, para el proyecto aplicado, para el proyecto de investigación y para el proyecto de monografía, como pueden observar aquí en la diapositiva, cada uno, para poder hacer la inscripción, usted debe tener el 40% de los créditos aprobados. Ustedes saben que la especialización tiene 24 créditos académicos. Es decir, con que usted apruebe el primer semestre, que son 12 créditos, ya tiene aprobado el 50%. Entonces, ya usted puede hacer la inscripción de ese proyecto de grado. Lo bueno de hacer la inscripción del proyecto de grado, ya cuando usted va a ingresar al segundo semestre, es primero, ya tiene asignado un director de proyecto. Entonces, usted tiene otro curso que se llama trabajo de grado, y en ese trabajo de grado va a tener un tutor
asignado y un director de proyecto asignado, en el cual usted ya va a empezar a desarrollar su proyecto y va a tener tanto la asesoría de su director como la del docente del curso para el desarrollo de este. Entonces, ¿qué los motivo? A que en este curso usted pueda desarrollar una propuesta completa y que usted la pueda depositar cuando finalice este semestre. Y así, ¿verdad? Ya usted pueda luego, en el segundo semestre, ya empezar a trabajar en su proyecto de grado y pueda tener una graduación lo más pronto posible. Entonces, eso es como el consejo que les doy hoy, ustedes que están iniciando la especialización. Pero bueno, dentro de los formatos que ustedes van a diligenciar, ustedes van a tener que llenar su nombre, su cédula, en el centro donde se encuentra inscrito, van a tener datos personales, pero también va a haber una parte donde se les pregunta a qué línea de investigación de la escuela haría parte ese proyecto. Entonces, ¿cuáles son esas áreas temáticas o líneas de investigación que tenemos en la SBTI? Está IoT y su evolución, comunicaciones inalámbricas, comunicaciones optoelectrónicas, redes de sensores. Perdón, porque estoy un poco enferma. Realidad aumentada y extendida, gestión de redes y servicios telemáticos, tecnologías y sistemas espaciales, arquitectura, protocolos y plataformas, aplicaciones TIC para la industria 5.0, inteligencia artificial, ciencia de datos, Big Data, computación en la nube, computación edge, supercomputación, blockchain, seguridad en redes y redes cuánticas. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Y nosotros vamos a ubicar nuestro proyecto a una de estas líneas o puede que también esté interrelacionada a 2 o 3 líneas. No hay ningún problema, usted la puede diligenciar allí. Yo voy a abrir un momentico los formatos para que usted vaya viendo un poco de qué tratan. Ay, no sé qué le pasa a esto que no. Ok, bueno. Entonces, aquí están los formatos. Por ejemplo, el F791. Miren, esto es lo que le digo. Miren, aquí está el título de la propuesta, los integrantes de la propuesta. De hecho, voy a hacer un poquito aquí zoom. El título de la propuesta, el nombre del estudiante. De hecho, como ustedes pueden ver en estos formatos, hablaban de la propuesta de investigación máximo 3 estudiantes. Esta es para trabajo de grado como proyecto aplicado, ¿verdad? Este es el formato para proyecto aplicado. Entonces aquí le piden los datos de los compañeros, de los estudiantes que van a participar en el proyecto. Duración el proyecto en meses. Usted va a hacer esa proyección. También va, mire, aquí está la parte que les estaba diciendo, línea de investigación de escuela o línea de profundización del programa. Escuela, ya sabemos que hacemos parte de la ESBTI, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingeniería. Descriptores, palabras claves. Aquí básicamente podemos colocar mínimo 4 palabras claves que están relacionadas, sobre todo van a estar relacionadas como al título, ¿verdad? Y al objetivo general del proyecto. Esos descriptores o palabras claves. Y luego aquí ya viene lo que es el resumen del proyecto, planteamiento del problema, justificación, lo que se debe diligenciar. Para esta primera actividad no vamos a diligenciar todo el formato lo vamos a diligenciar de manera completa durante las 4 fases del curso. Apenas nos encontramos en la segunda fase. En la segunda fase, ¿qué va a diligenciar usted? Vamos a diligenciar estos datos, como el título del proyecto, ¿verdad? Los datos generales, las líneas de investigación. Luego vamos aquí, el resumen lo dejamos hasta el final porque en el resumen debe haber información de la metodología que vamos a utilizar, debe haber información general del proyecto. Entonces, eso lo dejamos para la última fase. Entonces, para la segunda fase que vamos a desarrollar,
el planteamiento del problema que usted más o menos ya trabajó algo en la primera fase, ¿verdad? Que ustedes propusieron más o menos algo, pero sino que aquí ya lo van a entregar bien estructurado. ¿Por qué? Porque ya en la guía de actividades y en esta web conferencia se le va a explicar cómo debemos redactar un planteamiento del problema. Pero era primero esta primera tarea como para tener una base y poderles realimentar en cuanto al proyecto que ustedes tienen imaginado realizar. Porque, por ejemplo, vi en en los foros que proponían proyectos muy interesantes, un problema, una necesidad real y latente, pero, por ejemplo, hablaban de las zonas rurales en Colombia. Entonces, ya eso es un proyecto demasiado grande que el gobierno nacional para hacer un estudio destina un montón de dinero, ¿verdad? Para poder desarrollar un estudio y de hecho, para hacer un diseño. Entonces, siempre les digo, ustedes enfóquense solamente en una zona, en una vereda, en un lugar específico donde ustedes tengan una necesidad. Entre más esté delimitado el proyecto, va a ser mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, a veces hablan de implementación que van a llevar fibra óptica a tal lugar. Entonces, yo les digo, está buena la idea, pero tenemos que aterrizarla si realmente vamos a hacer una implementación o no. Tenemos que tener en cuenta que, verdad, que ya con la propuesta nosotros tenemos que tener en cuenta un presupuesto y que sea tanto el proyecto sea alcanzable en presupuesto y en tiempo para poderlo desarrollar. Entonces, si yo no cuento con un presupuesto para hacer toda esa implementación, todo ese desarrollo, entonces yo lo puedo ver como una evaluación de tecnologías para llevar conectividad a tal sitio. Entonces, ahí ustedes sí puede hacer un diseño, puede hacer simulaciones, lo puede presentar como una monografía, entonces ya es diferente, ¿verdad? Una monografía donde usted hace unas simulaciones y a base de esas simulaciones de diferentes tecnologías, usted toma en cuenta un diseño y en ese diseño lo trabaja y lo plantea de tal manera que usted diga que es seguro, que puede ser escalable en el tiempo y que bueno, y que usted pueda mirar los pros y los contras de cada una de las tecnologías y al final, ¿verdad?, decidir cuál es la mejor opción. Los proyectos aplicados, si ya usted cuenta, por ejemplo, si usted tiene proyectado un proyecto aplicado en la empresa donde usted se encuentra laborando y ya sabe que hay un presupuesto en la empresa para el desarrollo, pues no hay ningún problema. Pero de pronto a veces también veía que proponían una solución para una empresa para mejorar la conectividad de tal empresa. Pero si nosotros no tenemos acceso a los datos de esa empresa, ni a la red, ni a nada, entonces nos va a quedar difícil desarrollar el proyecto. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, delimitar bien el proyecto y aterrizarnos realmente a lo que sí podemos hacer. Y por eso, pues bueno, estuvo esta primera actividad en la fase 1, en la cual estamos en el momento de evaluación, de retroalimentación, de calificación, para que usted tenga una mejor orientación referente en el desarrollo de la actividad. Bueno, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar en el desarrollo del planteamiento del problema, vamos a trabajar en la redacción del objetivo general, los objetivos específicos. Esto básicamente casi todas las plantillas tienen estos ítems. El marco conceptual y marco teórico. Vamos a trabajar estos aspectos. Planteamiento del problema, objetivo general, objetivo específico y marco conceptual y teórico, ¿verdad? Y esta parte del licenciamiento de manera general. Lo demás se va a seguir trabajando en las siguientes fases del curso. Igual va a haber, ¿verdad?, un espacio de retroalimentación y de mejoras en las fases anteriores también que se van a ir revisando. Bueno, entonces, bueno, también esta información es importante para ustedes. En la Universidad Nacional contamos con diferentes semilleros. Yo les voy a compartir esta presentación para que usted pueda revisar. Aquí hay un enlace
donde va a explorar los diferentes semilleros, los trabajos que han hecho, los proyectos que han desarrollado, quiénes son los líderes, los profesores líderes de esos semilleros. Para que si usted quiere ser parte de un semillero, usted solamente debe contactar al profesor y usted puede contactar al profesor por correo electrónico y él lo inscribe. Entonces, en los semilleros, por lo general, hay unos procesos de capacitación para los estudiantes, en la parte de investigación, como en la parte también de desarrollo. Entonces, es una manera, mira, aquí está también hasta la hoja de vida de los docentes. Entonces, ahí pueden ir viendo cuáles son esos semilleros de investigación que tenemos y que contamos alrededor de aquí a nivel nacional. Ahí están los diferentes semilleros. Yo les voy a compartir esa presentación para que ustedes los revisen. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a establecer un proyecto, ¿verdad? Es importante revisar cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas, cuáles son las tendencias también actuales para resolver ese problema. Entonces, algo que nos puede ayudar a poder redactar ese planteamiento del problema es, ¿verdad?, identificar qué está ocurriendo, cuál es el problema que se está evidenciando, qué lo ocasiona, cuáles son esas causas que lo ocasionan. Entonces, no hay infraestructura, o no hay un buen diseño, o no es escalonable, o no hay una buena seguridad, ¿verdad? Vamos a mirar cuáles son esas causas, cuáles son los efectos, qué consecuencias genera esto, qué problema, o sea, qué consecuencias, qué sucede si ese síntoma persiste, si no lo arreglamos. Y luego tenemos que revisar en la literatura, ¿verdad? ¿Qué solución se propone, ¿verdad? Para poder aliviar esos síntomas, para poder abarcar esa necesidad. Entonces, allí es importante, ¿verdad?, revisar otros proyectos, cómo lo desarrollaron ellos, cómo lo hicieron, mirar en los trabajos futuros que ellos proponen, qué mejoras proponen. Entonces, eso ayuda también a enriquecer y como yo voy a partir y voy a desarrollar mi proyecto, ¿verdad?, con el conocimiento de otros trabajos y de las tendencias actuales que hay. Bueno, entonces, así como está en la guía de actividades, es importante estructurar el planteamiento del problema. Lo vamos a estructurar en 3 párrafos cuando hagamos la redacción, porque a veces decimos ahí cómo redacto el planteamiento del problema. Entonces, es importante que el planteamiento del problema describa datos de cifras, estadísticas. Por ejemplo, a veces hablan de una vereda, una población, pero no dicen de cuánto es la población. Porque esos datos también son importantes para ver qué tanto se puede abarcar el problema, ¿verdad? O qué tan fuerte es el problema. Entonces, es importante tener todos esos datos. Si usted ve, por ejemplo, una afirmación que usted diga, en el planteamiento del problema sobre una necesidad, si usted puede encontrar también una citación que pueda hacer de que otra persona también ya vio esa necesidad, ¿verdad? Que no es solamente algo subjetivo suyo, sino que también hay otras personas que lo validen, usted debe referenciarlo, ¿verdad? Si lo encontró de pronto, ¿verdad? En la web. Entonces, en el primer párrafo que vamos a describir, la descripción general del problema. Entonces, todo lo que se encuentre a nivel internacional, usted puede hablar describiendo sobre el problema en general y cómo, ¿verdad? A nivel internacional
se habla sobre esa problemática, como para ver también el impacto que tiene el proyecto. En el segundo párrafo, tú puedes incorporar una descripción del contexto del problema donde se aborden problemáticas similares. Entonces, ahí usted puede proponer, usted puede presentar las soluciones como otras personas eh, han encontrado o han desarrollado soluciones para ese problema o como otras personas han abordado también esa problemática. Y en el tercer párrafo vamos a indicar ya de manera precisa el problema principal. Vamos a decir cuáles son los síntomas, qué pasa si no se resuelve, cuáles son esas estrategias de solución para ese problema que planteas. Y es importante cerrar el párrafo con la formulación de la pregunta-problema. No se les olvide siempre al final del planteamiento del problema, debemos introducir la pregunta-problema al final. Y esta pregunta-problema debe estar relacionada al título del proyecto, al objetivo general de ese proyecto. Entonces, ahora, ¿cómo yo desarrollo el objetivo? ¿Cómo se redacta un objetivo? Entonces, los objetivos deben cumplir con algo que se llama las características SMART, que tiene que ser específico, tiene que ser medible, alcanzable y realizable. Entonces, debes indicar claramente lo que se quiere alcanzar, evitando términos generales. Debe ser cuantificable o verificable de alguna manera. Es decir, lo que yo voy a escribir, lo que yo voy a redactar como mi objetivo, la persona después al final, cuando usted presente el proyecto, pues debe permitir que se evalúe si lo consiguió o no lo consiguió. Debe centrarse en los resultados que usted espera de ese proyecto, en las tareas que necesita para alcanzarlo. Eso es lo que me va a ayudar a medir. Eso es importante. Cada objetivo debe tener eso, tanto los generales como los específicos. Debe ser alcanzable. Es decir, que aquí, ¿verdad? Debe ser más o menos alcanzable, es que también está relacionado con realizable. Debemos ser realistas, delimitar, tener en cuenta cuáles son el tiempo que tenemos para el desarrollo del proyecto, que miren que lo tienen que desarrollar en el semestre siguiente, en un curso, que también se les va a evaluar. Pero recuerden que igual, a pesar de que aprueben ese curso, usted tiene que esperar que hasta que su director de proyecto de grado le apruebe el proyecto para que sea sometido por un jurado que también lo revisa el trabajo y luego cuando él le mande a hacer correcciones, usted las realice, los ajustes, ya si planea la sustentación del proyecto. Entonces, es importante que esos objetivos sean coherentes con lo que han planteado en el problema de investigación de su proyecto. Ahora, ¿cómo yo redacto mi objetivo? Ya sabemos que los objetivos deben ser realistas, deben ser verificables, ¿verdad? Deben ser específicos, deben ser medibles, pero yo cómo lo redacto. Entonces, todos los objetivos deben empezar con un verbo infinitivo. Entonces, los verbos infinitivos terminan en ar, er o ir. Siempre vamos, en ingeniería, siempre vamos a hablar en desarrollar, implementar, mejorar, promover, identificar, evaluar, establecer, entre otros. De hecho, existe una escala para objetivos generales y objetivos específicos. Por ejemplo, un objetivo como identificar no sería como un objetivo general, porque hay escala de objetivos también.
Evaluar sí sería un objetivo general, porque es un objetivo que abarcaría otros específicos. Entonces ahí tenemos que saber, ¿verdad? Escoger verbos adecuados para eh, redactar nuestros objetivos. El objetivo, tanto general como específico, debe dar respuesta a la pregunta ¿para qué? Es decir, yo voy a desarrollar algo ¿para qué? Entonces, ¿usted qué puede introducir para resolver esa pregunta, para que la persona sepa cuando lea el objetivo para qué lo estás haciendo ese desarrollo? Por ejemplo, usar los conectores para, usar el conector con el propósito de, con el fin de. También otra parte muy, pero muy importante que nos ayuda a que nosotros indaguemos, ¿verdad? Yo cómo voy a resolver este objetivo. Voy a usar tal simulador, voy a usar tal herramienta, voy a implementar tal tecnología. Usted en su objetivo debe especificar cómo lo va a cumplir. Es decir, por medio de, va a usar conectores por medio de, a través de, mediante tal tecnología o mediante ¿verdad? O mediante tal herramienta o mediante. Ahí usted va a especificar, entonces eso también le ayuda a que usted vaya investigando más del tema. Yo voy a hacer esto, pero esto, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué herramientas hay disponibles para yo hacerlo? ¿Qué simuladores puedo usar? O qué tecnología puedo usar. Entonces ahí usted va a poder ir, ¿verdad? Armando todo el rompecabezas de esa propuesta de proyecto. Un ejemplo de objetivo general redactado. Algo importante, el objetivo general siempre se recomienda que sea muy relacionado al título del proyecto. Entonces, cuando usted redacte el objetivo general de su proyecto, usted también sincronice ese título para que queden muy similares, así como se le presenta este proyecto. Análisis de aspectos técnicos y tecnológicos de la telefonía móvil 5G. Esto es un proyecto de monografía, sus posibles beneficios e inconvenientes de implementación en Colombia. Entonces, el objetivo general, mire, es básicamente la misma palabra, pero el verbo tiene que estar ¿qué? En infinitivo. Entonces, ¿qué he visto a veces algunos estudiantes que me ha pasado en cursos anteriores? Que a pesar de que se les explica que el verbo, el objetivo debe empezar con un verbo en infinitivo, no sé, a veces hacen uso de la inteligencia artificial y no se los da así, sino que ustedes escriben objetivo general y colocan, el objetivo de este proyecto tiene como propósito, le colocan un montón de palabras cuando no. Ustedes en el objetivo general tienen que colocar, empezar con un verbo en infinitivo, tiene que explicar para qué lo va a hacer y cómo lo va a hacer, mediante qué herramientas. Entonces, mire, analizar los aspectos técnicos y tecnológicos de la telefonía móvil 5G mediante, mire aquí dice cómo lo va a hacer, una revisión de literatura para identificar potenciales beneficios e inconvenientes en el contexto colombiano. Entonces ven que ahí está todo englobado y miren cómo es el título. Análisis de aspectos técnicos tecnológicos de la tecnología móvil 5G, sus posibles beneficios e inconvenientes de implementación en Colombia. Es muy parecido, solamente que le metió, ¿verdad? El mediante y el para. Y así de esta manera se pueda tener un objetivo bien redactado. Entonces, a los objetivos específicos, igual cada máximo no presente más de 4 objetivos específicos. Tenga en cuenta lo que ya le dije ahorita, ¿verdad? De que debe empezar en infinitivo, debe explicar para qué y cómo se va a hacer. Entonces, el objetivo específico ya son metas, ¿verdad? Más desglosadas. Entonces, eso le ayuda a estructurar, de hecho, la metodología o las fases que usted va a desarrollar su proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto 1 no lo consigue enseguida
en una sola actividad. Son varias actividades que yo las puedo dividir por fases. Entonces, divide un problema y lo vencerás. Entonces, por eso es importante que nosotros identifiquemos cuáles son esos objetivos específicos, ¿verdad? Que me van a ayudar a conseguir ese objetivo general. Es importante esta parte. Los objetivos específicos deben estar organizados de manera cronológica, con un orden lógico y secuencial. No es que me van a decir que primero van a evaluar, después identificar, no, sino que los objetivos específicos deben estar, ¿verdad? Paso a paso, así como usted realmente lo va a desarrollar en su proyecto, así usted también va a colocar el objetivo. Por ejemplo, el análisis de requerimientos. Luego usted hace el diseño y después usted hace la validación, ¿verdad? Entonces, es importante mantener el esquema del paso a paso que usted va a desarrollar en su proyecto. Ahora bien, cuando usted empieza a estructurar ese planteamiento del problema y usted empiece a buscar información relacionada a qué otros proyectos, qué otros planes de gobierno hay referente a esto, qué se ha investigado referente a esta temática, es importante que usted identifique, ¿verdad? Esas fuentes que le van a ser útil para su proyecto. Entonces, aquí hay un ejemplo de, de una tabla que usted no está dentro de la actividad del curso, pero si usted quiere organizar, también podemos usar un gestor de referencias para también organizar esta información y así usted pueda tener una información general. Miren, por ejemplo, el autor, la cita bibliográfica en formato APA, cuáles son las fuentes. A veces, por ejemplo, si usted encuentra, usted cuando busque artículos que no tengan más de 5 años. Es decir, estamos en el 2025. Trate de buscar fuentes a partir del 2020, ¿verdad? Cosas nuevas, recientes. Eh, Debe buscar fuentes no solamente en español, sino también busque fuentes en inglés, porque la mayoría de los desarrollos, todas las publicaciones se hacen por lo general en inglés. Entonces, es importante entonces cuando usted vaya a ese artículo, a esa tesis, a ese proyecto, a ese libro, mirar la bibliografía de ellos, porque a veces también hay trabajos interesantes en los cuales ellos se basaron para ese desarrollo. O sea, a veces también es importante revisar esas referencias si hay algo interesante. Copiar el resumen del artículo. Cada artículo que ustedes ven o cada proyecto siempre va a tener un abstract, un resumen. Usted, si quiere crear una tablita, mira qué dice él y luego usted hace un análisis con sus propias palabras, revisando ese resumen, las conclusiones del proyecto. De hecho, hay una inteligencia artificial que se llama Explain Paper. En esa inteligencia artificial usted puede subir un archivo en PDF y usted le puede preguntar cuáles fueron los hallazgos más interesantes en este artículo, qué metodología utilizaron. Usted le puede hacer preguntas y él de ese archivo extrae información y le responde solamente de ese archivo. Entonces, es una manera también, ¿verdad? Didáctica que ustedes pueden usar para que no gasten tanto tiempo leyendo toda la información, sino si quieren cierto punto específico, pueden también interactuar. Bueno, como les había mencionado, una parte en la cual debemos trabajar es el marco teórico. Entonces, el marco teórico nos va a ofrecer una visión amplia de la investigación, cuáles son las teorías, cuáles son las tecnologías, ¿verdad? Y este marco teórico incluye una revisión de literatura. ¿Qué es una revisión de literatura? Es ver en la actualidad qué hay referente a esa tecnología, a eso que yo voy a
a desarrollar. Entonces, en esa revisión de literatura, ¿qué haces tú? Tú haces un análisis crítico de esos proyectos, de esos modelos, del tema de investigación que tú estés tratando. Entonces, tú puedes decir, mira, citando, ¿verdad? Investigué y usaban tal sensores, pero no tuvieron en cuenta esto. Eso es importante para que tú digas, pues yo voy a desarrollar mi proyecto, pero sí voy a tener en cuenta esto, que a ellos les hizo falta. O ellos lo tomaron de este enfoque, pues yo lo voy a tomar hacia de otra manera. Entonces, es importante analizar de manera crítica lo que hay y lo que se propone como solución. ¿Cómo se redacta un marco teórico? Entonces, hay que establecer un contexto, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto de la necesidad que tú vas a abarcar o del contexto general, sí, de la necesidad que tú estás tratando? ¿Cuál es de, el objetivo, ¿verdad? De este marco teórico o de tu proyecto? Vuelves y lo redactas y lo explicas de cierta manera para que tú empieces a explicar luego ese problema de investigación. Entonces, luego ya puedes presentar un cuerpo donde ya presentas el análisis crítico de los temas, trabajos similares, compararlos, contrastarlos, eh, ver en el contexto internacional o en el contexto nacional qué se ha hecho referente a eso, qué planes hay, porque a veces, por ejemplo, a veces muchos están abarcando temáticas de conectividad. Pueden hablar de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los planes que se tienen referente a esto a nivel nacional, a nivel internacional, referente a la temática que ustedes estén manejando. Todo eso es importante, ¿verdad? Para darle también un contexto y luego explicar, ajá, qué proyectos se están desarrollando de esa manera, pero cómo lo están enfocando y, y luego ya sí presentar un mapa con un marco conceptual donde tú presentes los conceptos específicos de tu proyecto. Por ejemplo, si vas a hablar de fibra óptica o si vas a hablar de algún sistema de radioenlace, entonces empezar a hablar sobre los conceptos importantes, las tecnologías, la frecuencia, cuáles son las ventajas o desventajas de usar esto, lo otro. Usted va a empezar a desarrollar todo ese marco teórico que le va a dar una base de cómo estructurar y usted ir visionando cómo va a desarrollar ese proyecto. Es importante tener siempre un estilo de escritura formal. Es decir, usted no puede presentar o puede redactar algo es en mi barrio, en mi ciudad. No, usted presente. Existe una necesidad en la vereda tal, en el sector tal. ¿Por qué? Porque la gente no sabe dónde vive usted, ¿verdad? Recuerden que siempre cuando nosotros generamos un, una escritura, sobre todo un proyecto, nosotros estamos pensando que cualquier lector, cuando llegue a esa información, pueda entenderla. Entonces, no podemos también ser muy subjetivos que lo que yo pienso, no podemos pensar, no podemos escribir eso que yo pienso, esto, sino que tenemos que tener fundamentos para poder dar. Y entonces, por eso usamos mucho las referencias y las citaciones. De, de artículos. ¿Por qué? Porque los artículos pasan por unos procesos de revisión, las tesis, los proyectos de grado, pasan por unos procesos de revisión y por un estudio que ya validan ese trabajo. Entonces, por eso es importante, siempre cuando demos, demos una afirmación, indicar la fuente de donde la tomamos para que se valide que realmente eso es cierto. Entonces, bueno, ahí llegamos al punto, ¿verdad? A la citación bibliográfica. La citación bibliográfica hace referencia
¿verdad? Cuando nosotros estamos ya redactando el texto. No es la bibliografía, la citación es que aquí hay un ejemplo. Según Pérez, en el 2020, esto es formato APA. En formato APA se puede colocar de pronto el autor entre paréntesis, coma y el año de la publicación, o se puede colocar el nombre del autor y entre paréntesis el año de la publicación. Miren, la pandemia COVID-19 ha tenido un impacto negativo en la salud mental de la población. Página 34. Esta citación está así y me indica exactamente la página. ¿Por qué? Porque es una cita textual, es decir, reproduce las mismas palabras exactas del autor. Según la norma APA, se deben citar así de esta manera. Pero si es una cita parafraseada, es decir, que expresa las ideas del autor con las palabras suyas, ya puedes omitir la página. Entonces puedes colocar la salud mental, mire que ya está escrito de otra manera. La salud mental se ha visto afectada por la pandemia del COVID-19. Pérez, como 2020. Entonces, ya ves, siempre es importante citar. ¿Por qué? Porque le va a dar apoyo, ¿verdad? A todo lo que tú estás diciendo. Y también permite demostrar la calidad de tu investigación, facilitar al lector también la localización y el acceso a fuentes originales. Entonces, por eso yo les digo, mira que es muy valioso cuando usted revisa un trabajo, un artículo, revisar sus referencias bibliográficas o revisar su contenido y mirar, mira, esto lo dijo tal persona o tal persona. Entonces ya uno va directamente a ese trabajo e investiga más a fondo esa parte. Entonces, por eso siempre es importante cuando nosotros estamos desarrollando estas propuestas y estos proyectos que queden de esa manera organizados en el ámbito académico. Entonces, las referencias bibliográficas sí ya son un listado de de todos los datos específicos de esa referencia bibliográfica. Miren que cuando hablamos de citación, hablamos del texto, autor y año. Pero ya para la bibliografía, ya sí estamos hablando de los autores, del año, del título, de la investigación, de que si es en una revista, cuál es el nombre de la revista, las páginas. Entonces, esto allá la información, si tienes la URL. Entonces, la bibliografía en formato APA se presenta organizada en orden alfabético por autores. Entonces, pero nosotros vamos a tener una facilidad porque como vamos a desarrollar el componente práctico y en el componente práctico vamos a hacer el uso de una herramienta que se llama Mendeley. Yo hasta ahora les voy a explicar más o menos cómo, cómo descargar Mendeley y todo esto, pero ya vamos a hacer como para que no se nos haga tan tarde, y también como estoy un poco mal de la garganta, y con tos, entonces vamos a hacer luego una sesión el próximo martes, donde yo ya les presente paso a paso cómo vamos a usar este gestor de referencias Mendeley. Entonces, ¿dónde podemos conseguir fuentes bibliográficas confiables? Podemos eh, investigar en bases de datos como ProQuest, Ebesco, Science, Redaly, Google Scholar, IEEE, Explorer, Scopus. Todas esas bases de datos la universidad paga una suscripción para que nosotros tengamos acceso a ellas porque muchas no son de libre acceso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos acceder a esos recursos de la universidad? Bueno, nosotros tenemos, cuando entramos al campus virtual, hay una parte que se llama e-biblioteca. Y aquí hay una parte que se llama base de datos. Y aquí, por ejemplo, están organizadas en un orden alfabético. Si queremos
buscamos con I y triple E, le damos aquí ingresar, se demora un momento, se demora siempre cargando la página y ya usted automáticamente puede revisar los artículos, buscar una temática en específico. Ahí podemos, vamos a un momentico que nos cargue. Bueno, vamos avanzando un poquito mientras ella va cargando. Ahí siempre se tarda cargando. Ya ahí vamos. Ahorita entramos ahí, sino que vamos a esperar un momentico que mientras se cargue. También algo súper recomendado, hubo un cambio ahora en este curso y es que el componente práctico antes se colocaba, antes este curso tenía 5 fases y se colocaba el componente práctico como en la fase 4. Entonces ya los chicos habían hecho referencia, habían hecho el planteamiento del problema, habían trabajado bastante y luego les tocaba pasar al gestor de referencias Mendeley. Entonces, ¿por qué? Porque el gestor, vamos a ver cómo nos ayuda el gestor de referencias cuando estemos revisando un artículo, ya sea en Google Académico o en alguna de estas bases de datos. Entonces, ¿qué gestor de referencia vamos a estar usando? Que se utiliza bastante en la parte de proyectos académicos, el gestor de referencia Mendeley. Entonces, este gestor de referencia que nos va a ayudar a crear las citaciones, las referencias bibliográficas, nos ayuda a descargar esos artículos para nosotros tenerlos ordenados. Si nosotros descargamos la versión de escritorio, nosotros vamos a poder tener armadas nuestras carpetas de temas, subtemas, y podemos ir organizando y colocando toda la información relevante que nos interese en relación a la investigación. Y adicional, cuando ya lo integremos con Word, podemos importar las referencias de una manera bastante sencilla. Pero obviamente tenemos que revisar a veces que esté bien referenciado, porque a veces, ¿qué sucede? Que a veces los títulos en Mendeley, y ahorita vamos a hacer un ejemplo bien rapidito, a veces aparecen todos en mayúscula. Entonces, en norma APA, un título o el nombre del autor no puede estar todo en mayúscula, solamente en mayúscula la inicial, los nombres propios. Entonces, ahí, ¿cómo vamos a descargar Mendeley? Bueno, yo les voy a pasar este enlace para que usted realice ese proceso. Es bien sencillo. Primero vamos a entrar a esa cuenta, a ese enlace que les acabo de compartir por el chat. Y luego le damos clic en crear una cuenta gratis. Usted lo puede crear con el correo institucional, la cuenta Mendeley. Si usted está usando el Office de la universidad con la licencia de la universidad, le recomiendo que el Mendeley lo use con la cuenta de la universidad, con el correo institucional, para que se le integre bien cuando, o se debe dar cuenta que cuando inicie sesión en Office, en la cuenta en la cuenta de Office registrada. Entonces le recomiendo más que lo hagan con la universidad. Entonces, ¿qué le va a pedir?
le va a pedir, cuando usted le da ahí crear cuenta gratuita, le va a pedir un correo electrónico. Ahí usted puede colocar el institucional, que es el @unavvirtual.edu.co. Le da a continuar. Y bueno, espérese, le da a continuar. No sé si alguno quiere compartir pantalla. Yo lo tengo instalado. Alguno de los compañeros ya me cargó y triple. ¿O quieren que lo dejemos para una próxima sesión, el próximo martes, o quiere que lo descarguemos y por lo menos lo exploremos un poco? Los escucho. Buenas noches, sí, yo creo que de una vez. ¿Cómo dijiste? No te escuché, perdón. Sí, buenas noches, sí, yo creo que de una vez, profe. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguno de ustedes quiere compartir pantalla para ver la descarga? Bueno, yo les compartí ahí el enlace. Entonces, ustedes le dan aquí crear la cuenta. No sé si ya hicieron este paso. Aquí colocan el correo institucional. Ya yo tengo mi cuenta creada, así que me voy a saltar ese paso. Luego que creen esa cuenta, usted le da clic acá en la misma página que les pasé y usted lo puede descargar para Windows allí, o lo puede descargar para Linux o para Mac. Entonces vamos a descargar la versión de escritorio que tiene Mendeley también. Disculpe, profesora, Oscar, ¿tienes alguna inquietud? creo que no está compartiendo su pantalla, solo vemos como la cámara. Ay, disculpa, gracias. Ya. Bueno, les estaba comentando que cuando entran aquí a la página, ¿verdad? Aquí crean la cuenta gratuita. Luego que creen la cuenta gratuita con el correo institucional, usted le da aquí a la parte superior donde dice Download, y aquí puede descargar la versión para Windows, la versión para Mac o la versión para Linux. ¿Listo? Entonces es solamente darle clic allí y luego ese punto S, instalarlo. Y darle siguiente, siguiente, es bien sencilla la instalación. Entonces, luego cuando lo tengan instalada, si no es que ya, luego que la tengan instalada, esperar un momento acá, vamos a tener esta versión de escritorio. También se puede trabajar con la versión online, pero vamos a tener la versión de escritorio. Y algo importantísimo es que vamos bueno, miren que aquí me está pidiendo mi contraseña. Ya me pude loguear, me va a pedir mi usuario y mi contraseña, que nosotros se la asignamos en el momento que abrimos nuestra cuenta. Y algo importante es que aquí en herramientas, esto está en inglés, aquí yo lo tengo en inglés, pero puede que usted haya descargado una versión en español. Usted instale el Mendeley Web Importer. Ese Web Importer es para cuando usted esté usando el navegador como Chrome o algún otro y usted esté visitando un sitio web o usted esté visitando un artículo, usted tenga ahí un complemento de Mendeley y automáticamente usted pueda agregar esa citación a aquí donde me aparece. Mire que yo puedo hacer colecciones y puedo ir guardando artículos que vayan relacionados a cada uno, y aquí yo puedo tener todas las referencias. Puedo crear subcategorías. Aquí, mira, aquí dice crear colecciones. Ahí yo creo una colección, le coloco un nombre, le doy enter y me va apareciendo acá.
por ejemplo, RGNGN, y ahí ya me aparece. Entonces ya yo puedo ir incluyendo referencias. ¿Cómo incluyo las referencias? Bueno, es importante, como les digo, instalar aquí el Mendeley Web Importer. Entonces, miren, aquí me abrió el explorador de Mozilla. Entonces, Get Web Importer por Firefox. Entonces, yo le puedo dar allí. Ah, mira que aquí ya me dice que ya la tengo. Entonces, no tengo necesidad de instalarla, pero usted le va a salir la opción ahí para instalarla. Si usted tiene como predefinido Google Chrome, pues le va a aparecer para que lo descargue para Google Chrome. Y otra herramienta que va a ser importante para yo poder jalar esas referencias a mi Office, a mi Word, es instalar el Mendeley para Microsoft Word. Entonces, ahí usted le da aquí Get It Now. Ah, mira que aquí me está pidiendo la cuenta de Microsoft, que yo no la tengo aquí asociada, sino que está asociada. Está asociada con la universidad. De hecho, aquí me sale esto, pero ya yo la tengo, pero creo que que lo tenía ya. Mira que me se está agregando para Windows 365. De hecho, si usted quiere usar Windows Online, también lo puede, lo puede usar desde ahí. Entonces, cuando usted entre a su, mire que él automáticamente le abre ahí el Word y aquí le dice, ay, si usted quiere iniciar, pero si usted entra aquí a referencias, mire que me aparece esto activado, Mendeley Secret. De hecho, voy a darle aquí no guardar. Si usted abre, mire, esto es uno de los formatos que yo les compartí. Si usted, ya cuando usted instale ese complemento, usted le da aquí en Mendeley Site, que Starter es para loguearnos. Ahí. Miren que yo me había logueado en escritorio, pero me pide para loguearme también en mi cuenta acá con Microsoft. Entonces, miren que ya yo veo mis colecciones, veo todas mis referencias y yo puedo ir escogiéndolas y puedo insertar la citación en el texto. Eso es para insertar citaciones en el texto que yo redacto, porque luego vamos a ver cómo se inserta la bibliografía. O sea, y ahora, ¿cómo me aparecieron esas citas acá? Me aparecieron, por ejemplo, cuando yo estoy aquí en IEEE. Busco sobre una temática y vamos a suponer que yo y miré este artículo y este artículo me pareció interesante. Entonces, ¿verdad? Este artículo, no, sí, aquí tiene alguna información. Miren cómo esto es formato IEEE. Este formato IEEE, mira, aquí dicen una oración y dicen de dónde la tomaron. ¿Ven? Aquí y acá. O sea, esto quiere decir, bueno, esto porque es formato IEEE en APA, nosotros colocamos autor y años. Esto quiere decir que esta persona valida esta información que yo coloco. Es decir, que yo no estoy colocando esta información porque sí, sino que me basé en la información que da otras personas para yo poderla referir. Eso quiere decir la citación. Sino que en formato APA va a estar el autor y el año de publicación. Luego, ¿cómo yo voy a agregar a esto? Miren, aquí me aparecen mis complementos y miren, aquí me aparece Mendeley Web Importer. Entonces,
aquí me aparecen cómo lo han referenciado las personas. Mira, artículo de revistas. Entonces yo verifico primero, ¿verdad? El título, Cloud Base, ta, 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 ta. Mira, aquí me aparece y yo puedo de hecho darle aquí en editar. ¿Es un artículo de revista? Sí, es un artículo de revista. El título es este. Estos son los autores. Sí, esos son los autores. Por lo general están bien, a veces están muy bien, pero a veces, por ejemplo, el título puede que lo escribieron todo en mayúscula. Entonces yo puedo, antes de añadirlo a mi biblioteca o a una de mis subcarpetas que yo cree en Mendeley, antes de darlo a añadir, yo tengo que editarlo. Antes de darle a añadir. Miren, ¿en qué año se publicó el trabajo? En el 2018. Yo verifico que esté bien. Mira, aquí dice que es del 2018. Entonces aquí, de hecho, mira, ya contiene un resumen que usted puede tener esa información también ahí en su Mendeley de escritorio. Entonces yo le digo, pues yo lo voy a añadir a esta carpeta que yo creé aquí en redes NGN. Le doy añadir. Y entonces, cuando yo esté aquí en mi Mendeley y yo vaya a mi carpeta, mire que todavía no se ha cargado, siempre se demora de pronto un poquito en el proceso. Ay, ¿dónde es que lo tenía? Acá, ¿verdad? Ya parece que lo cargó. Entonces, vamos a mirar. Vamos a mirar si aquí en la parte online, miren que ya aquí online aparece. Miren que aquí ya me aparece, ya me aparece el Cloud Base Tool for Next Generation Sequencing Data Analysis del 2018, ta, ta, ta. Y miren, aquí ya yo puedo mirar la información referente a esto. Ahora, de hecho, si yo quiero descargar mira, el artículo está disponible para descargarlo. Es decir, que si yo quiero ir otra vez a la fuente, fácilmente yo puedo ir aquí a la fuente. Bien sencillo, entonces yo voy a tener bien organizadita toda mi información. Ahora, yo, por ejemplo, de ese artículo voy a escribir algo. Por ejemplo, en el trabajo de, ta, 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 ta. Entonces, en el trabajo de, entonces si yo quiero insertar la citación de ese, mira que aquí yo tengo todas las referencias, pero si yo quiero colocar solamente las de redes NGN, que tengo esta, yo le doy acá, insertar citación. Mira, que me coloca Baker et al., que significa, y otros autores, en el 2018, ese ya está en formato APA. Entonces ya yo puedo escribir, indica que, ¿verdad? Referente al artículo que yo leí, que ustedes lean. Entonces ya ahí tenemos por ejemplo, entonces ahí terminamos una frase, ¿verdad? Ahora vamos a suponer adicionalmente, no sé quién sí, vamos a buscar otra cosa acá que tenga por aquí. Por ejemplo, yo quiero insertar adicionalmente Pinchao y Soledad en 2015. Miren que indica que Entonces, bueno, no voy a usar la misma palabra indica, pero bueno, esto es como un pequeño ejemplo acá, como para que ustedes vean las citaciones y cómo se generan las referencias bibliográficas. Entonces, algo que se va a revisar acá, como ustedes van a trabajar en el planteamiento del problema y en el marco teórico, esa es la única parte que van a necesitar citación, porque en los objetivos no, los objetivos son, ¿verdad? Son creados y desarrollados por ustedes totalmente, pero ya para esto sí necesitan, ¿verdad? Validar fuentes de todas las afirmaciones que ustedes incluyan. Entonces, ahora, ¿cómo yo agrego la bibliografía? Entonces, miren que aquí en los tres punticos hay una opción que dice Insert Bibliography. Entonces, usted le da clic allí y uno debe continuar. ¿Y qué bibliografía me va a insertar? Solamente lo que yo he citado en el texto. Y es que en las referencias bibliográficas solamente debe aparecer lo que yo he citado en el texto, los autores que yo he citado en el texto. Solamente citamos a Pinchao y citamos a
a Baker, esas dos. Yo no puedo tener una bibliografía súper larga cuando yo no he citado a nadie en arriba en el texto porque eso es lo que le da validez y dice, ah, de aquí fue donde ella trajo esta información, de aquí, de esta parte. Entonces, así es como se trabaja, ¿no? En la parte científica, en la parte académica, es como trabajamos las referencias. Dale, chicos, ¿alguna inquietud? Bueno, algo No, importante ingeniera, muchas también, gracias. algo importante, miren, en el caso de que no esté en formato APA, usted puede dar acá citation settings en la configuración de citaciones. Entonces, mira, ¿cuál es APA? Es esta American Psychological Association séptima edición. Entonces, usted coloca este estilo. Mire que aquí, de hecho, yo lo tengo en lenguaje de Estados Unidos, por eso aparece et al. Si se coloca en español, me va a aparecer y todo seguramente lo va a cambiar. Le damos update en cuanto al lenguaje y de hecho si nosotros le damos acá, vamos a darle de hecho a actualizar aquí, yo creo que enseguida si uno le da clic derecho acá, ay pensé que sigas a actualizar acá. Bueno, entonces aquí los tres punticos. Quería mirar para ver si cómo se actualiza esto. Vamos a darle aquí a actualizar para ver. Pero no, vamos a darle guardar acá un momento. Estoy viendo que lo está actualizando. Miren, aquí yo por ejemplo, con lo que indica pegado, eso no puede ir así, hay que dejar espacio, ¿verdad? Porque eso es un error ortográfico. Pero estoy viendo que vamos a actualizar otra vez acá abajo, a ver si actualizando la bibliografía. Y aquí hay tres punticos, pero es que yo creo que esos tres puntos no están sirviendo. Vamos a darle otra vez acá para hacer. Vamos a ver si aquí. Aunque en español también he visto el et al, pero yo que estaba usando el otro día en Word, el formato estilo APA, pero es que este no es séptima edición. El que está aquí es esta edición, el que está en Word, pero el Mendeley sí lo tiene séptima edición. Bueno, vamos a hacer un taller el otro martes para ser más específico con este gestor de referencias.
y voy a mirar esta parte de la edición, ¿dale? Para terminar hoy y ya saben más o menos, ¿verdad?, cómo agregar esas fuentes a su cuenta con el Web Importer, con ese complemento Web Importer y también agregar un complemento a Microsoft Word, también de ley para que podamos así extraer esas citas. Entonces, ¿qué queda pendiente? Queda pendiente la actualización de las citas y referencias bibliográficas, cómo se pueden hacer de manera automática. Entonces, eso sí se nos dijo pendiente para el próximo martes, ¿dale? Entonces nos reunimos a las 8 de la noche y trabajamos en un taller. ¿Qué les recomiendo para que vayan trabajando? Les recomiendo que vayan trabajando en el título de su proyecto y en ir estructurando los objetivos del proyecto. Y vaya haciendo eso o pueden ir empezando con el planteamiento del problema porque ya tienen más o menos un problema estructurado. Entonces, en la próxima martes que nos reunamos, vamos a empezar a trabajar en esas citaciones en el planteamiento del problema. Quiero que sea interactivo, así que si tienen, por ejemplo, ya el planteamiento del problema redactado, se le puede revisar, se le puede decir, mira, vamos a buscar cita, algo que valide esta citación. Y ahí vamos a ayudarles, ¿verdad?, a complementar esa parte. ¿Dale? Listo. Gracias. Bueno, entonces voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar acá.